Así que bueno, esta es la presentación formal de Silvia. No sé si me ha quedado algo en el tintero. Yo creo que no, básicamente lo has expresado todo muy bien. Muchas gracias también. Silvia, te quería consultar ¿cuál fue el momento o la experiencia que a vos personalmente te lleva a dedicarte con tanta pasión que le has puesto al acompañamiento de los emprendedores? Pues yo siempre hablo, contestando a esta pregunta, del gusanillo, o algunos lo llaman el bichito emprendedor. Es algo que te ha picado. Que te ha picado, sí. O pica, no pica. A mí me picó siendo muy jovencita, adolescente básicamente. No sé, es como un estado en el que te sientes de alguna forma inadecuada a lo que en ese momento por lo menos se esperaba de mí, ¿no? Mis padres trabajaban en empresas por cuenta ajena, en la misma empresa básicamente toda la vida, y a partir de ahí pues uno se jubila. Esa era un poco, ¿no?, la situación, con lo cual claro, la idea es estudia y luego pues busca un buen trabajo y pues, familia, en fin, lo típico el día de mañana. Y claro, yo me encontraba que en ese esquema no estaba a gusto. Y luego siempre es cierto que tuve muchísima inquietud también, esto de comprar, vender, en fin, hacer cosas, ¿no?, que se salieran un poco. Y ahora que llevo años en mi profesión y como emprendedora también, le he bautizado como el gusanillo emprendedor. Muy bien, es verdad, ¿no? Que muchas veces uno, hasta que no se sienta y lo piensa y lo recapacita, no se da cuenta que tiene ese gusanillo emprendedor, que lo tenemos todos, que hay que tratar de descubrirlo, ¿no? Sí. A ver, todos, hay personas efectivamente que lo descubren muy pronto, como ha sido mi caso. Otras no lo descubren nunca, otros lo descubren tarde. De todas formas, es cierto que hoy en día es muchísimo más fácil descubrirlo, y luego hay todo un ecosistema emprendedor que te apoya, que te ayuda. Yo en mi caso, yo vine a España en el 90, soy italiana. ¿Sos italiana? Sí. Claro, sí, soy italiana y nada, mi vida, la mitad de mi vida ahí, mis estudios, mi familia, mis amigos, y en 1990 me traslado, vengo a vivir a España, y a partir de ahí, pues lo típico, yo no hablaba el idioma, con lo cual tuve que aprender, y mis primeras experiencias fueron por cuenta ajena, algo que creo que hice muy bien, porque yo primero tenía que aterrizar, es decir, ¿qué hay aquí? Tengo que entender un poco, tengo que, por supuesto, aprender el idioma, pero no estaba a gusto. O sea, yo iba a trabajar, creo que era una buena trabajadora, medianamente buena, no lo sé, creo que sí. Y había algo dentro de mí y yo no sabía qué era ese algo dentro de mí, hasta el momento en que en un periódico me encuentro con un anuncio que pone formación de emprendedoras. Y digo, ¿qué será eso? ¿Qué es eso de ser emprendedor? Porque en o sea, en esos años no era muy común ni siquiera el término, ¿no? No. Siempre España estuvo un poquito más a la vanguardia, digamos, de todo esto del emprendedor, pero no era común tampoco. En absoluto. A principios de los años 90, cuando vi este anuncio, no existía internet, estamos hablando de un anuncio en un periódico, había dos escuelas de negocio, una que es la que luego yo hice ahí el curso, creo que puedo decirlo, SOI, a la que estoy muy, muy, muy estrechamente ligada, porque pasé de ser alumna
poco a poco a ser profesora, directora de cursos, etcétera. Toda una carrera. ¿Cómo? Digo, toda una carrera dentro de la institución luego de ingresar. Sí. Tengo, digamos que no es una dedicación exclusiva. Uh-huh. Yo soy una profesional freelance, autónoma, sí. le decimos aquí en España, con lo cual también colaboro con otras instituciones, con la revista Emprendedores, doy charlas, talleres, en fin, o sea, una vida profesional más amplia. Pero es cierto que el cariño que tengo a la escuela y haber crecido también profesionalmente, gracias a ella también, lo tengo que decir, se lo debo. Por supuesto. Claro. Y como decía, o sea, en aquel momento las instituciones que daban ese tipo de formación, que tampoco se conocía como tal, yo fui por curiosidad, digo, igual esto es lo que yo busco, no lo sé, eran dos. Se hablaba mucho, no estaba claro, como bien decías, Gabriel, el término emprendedor, emprendedora, ¿esto qué es? No será un empresario que va a explotar el capitalismo, Claro. No estaba bien visto. Y mis padres, por ejemplo, desde luego, diciendo y pensando, ¿dónde te vas a meter? No. Sí, más o menos así fue. ¿Cómo nace esta idea de puente emprendedor? Ese bichito que me decías que tenías de emprendedora, ¿también pica ahí para poder darle vida a Puente Emprendedor? Es un bichito que pica mucho, sigue picando. Yo lo digo a todos mis emprendedores, porque algunos empiezan, no les va bien, o se cansan, o lo que sea, vuelven a trabajar, por ejemplo, por cuenta ajena, y yo siempre digo lo mismo, ese bichito te va a volver a picar si lo tienes. es que no te libras, libras del bichito. No sale. Con lo cual, claro, yo he montado unas cuantas empresas, sí. Bastantes proyectos, y mi último proyecto más reciente efectivamente es Puente Emprendedor. Entonces, ahí me picó bien, mucho el bichito, y encima ya conocéis a Claudia Ferrara. Sí. Claudia Ferrara es una fuerza. Una genia. Con lo cual, aquí en España decimos, se juntó el hambre con las ganas de comer. Aquí también. O sea, También se usa. pues nos juntamos dos locas de la vida emprendedora y básicamente empezamos o sea, la vida nos unió de alguna forma. Ella me vio en una charla que yo di para Generación Sabia, hablando de emprender a partir de los 50. Sí. Y de alguna forma le gustó, le llegó, contactó conmigo, nos conocimos personalmente en Madrid, cuando ella vino, que venía de correr la maratón. Una maratón. Es una fuera de serie, Claudia. y nada, nos gustamos mucho, o sea, y dijimos, tenemos que hacer algo. No sé qué, pero, a ver, no sé qué, con lo cual el bichito estaba ahí. Luego, claro, ese no sé qué, en parte lo sabíamos. En parte lo sabíamos porque las dos, más 50, estábamos un poco preocupadas, obsesionadas por el tema del edadismo, de intentar aportar ahí un granito de arena, con lo cual empezamos a dar vuelta a ver qué podemos hacer para luchar contra el edadismo, para que el talento senior no se queden fuera, no ya del mercado, sí, de la vida profesional, que también, pero en general que no nos quedemos fuera, digamos, de lo que es la vida real cuando cumplimos años. Claro. Silvia, estamos hablando con Silvia Mazzoli de Puente Emprendedor, entre otras cosas, no solamente de Puente Emprendedor. Cuando hablamos de esto del edadismo o de la cogeneración que convive en algunas empresas, ¿has notado en los proyectos que han asesorado o bueno, en general, que
¿se da por ambos lados un desmedro? Digo, primero un desmedro hacia aquellos que son mayores, desde los jóvenes, y después también desde los mayores dentro de las empresas, hablo de los mayores, bueno, de la gente de más edad, hacia los que recién ingresa diciendo que, bueno, no tienen experiencia, quieren hacer todo rápido. ¿Cómo notás esa puja entre ambos bandos, digamos? Sí, es cierto que es verdad que hay unos límites que nos ponemos nosotros mismos. Sí. En la práctica, toda una serie de estereotipos, de lugares comunes, de falsas creencias, que creo que es contra eso que tenemos. Vosotros también estáis haciendo un trabajo maravilloso en ese sentido y tenemos que luchar justamente contra toda esa narrativa para crear nueva narrativa y superar esas falsas creencias. Uh-huh. Por ejemplo, algo que me ha pasado recientemente, porque es que luego, o sea, en la realidad estamos, yo creo, segregados de alguna forma. Los mayores con los mayores, los jóvenes, porque hay esos falsos mitos que de mayores ya lo habéis dicho vosotros perfectamente, estoy totalmente de acuerdo, pero por ejemplo, yo trabajo muchísimo con jóvenes, con mayores, poco con todos, pero mucho con jóvenes. Y ellos, por ejemplo, hacia nosotros, los más de 50, a veces nos echan en cara o temen algo de paternalismo. Uh-huh. Es decir, ay, mira, a ver, qué pereza que va a venir tal y me va a decir desde su experiencia. O sea, se sienten como que no se les valora suficientemente, porque claro, como son jóvenes y no tienen experiencia, ya te voy a decir yo lo que tienes que hacer. Claro. En ese sentido, paternalismo, notan a veces en los mayores. Sí, es un tema que realmente hay que hablarlo, hay que presentarlo, y yo creo que desde los últimos años, y no hace mucho tiempo, por lo menos aquí en América Latina harán 1 o 2 años, que se empezó a hablar del emprendedor más 50, del talento senior, de lo que puede aportar nosotros, yo me incluyo, podemos aportar a la sociedad y a las empresas y a las nuevas generaciones en esto de cómo emprender de alguna manera y cómo llevar adelante proyectos que muchas veces por la falta de esto que estamos hablando, ¿no? De experiencia de las nuevas generaciones tienen, pero hay que tratar de alguna manera de esto de romper esta grieta, como nosotros hablamos aquí en Argentina, que todo es grieta, y tenemos en esto y lo encontramos, ¿no? Y en esta semana he participado de un par de entrevistas al respecto de esta grieta entre nuevas generaciones y los que tenemos ya un par de años encima y que todavía estamos vigentes. Sí, totalmente de acuerdo. Con lo cual, claro, Claudia y yo lo que pretendemos es fomentar entornos de colaboración, uh-huh. Porque no es tan, o sea, a veces surgen de forma espontánea. Yo misma me he dado cuenta, por ejemplo, recientemente, es una anécdota breve que voy a contar. A mí me gusta jugar al pádel. No soy especialmente buena, pero bueno, me divierto. Es un hobby. Es un hobby. Entonces, fíjate, ahí os voy a hablar de un prejuicio mío, personal, porque me apunté a una actividad, lo llaman el pozo de pádel, con lo cual tú vas sin pareja, juegas contra todos y siempre vas con gente de tu nivel, con lo cual uh-huh. Fantástico. Cuando veo los organizadores eran un grupo de 20, 40 años. Con lo cual, claro, se me vino el mundo encima. Vale, o sea, para que veáis, ¿no? Que en casa del herrero a veces... Claro. O sea, somos los primeros que ay, Dios mío, ay, ¿qué voy a hacer yo? Claro, van a decir qué, van a pensar qué...
contacté con el organizador, digo, mira, yo tengo unos cuantos años más de lo que pones ahí. Ay, no te preocupes, ningún problema, vente, encantados. Y así fue, pasé una tarde maravillosa jugando con la mayoría, pues eran más jóvenes que yo, pero eso también me hizo pensar, por un lado, que somos nosotros mismos los que nos ponemos, los que nos limitamos, y luego, por otra parte, una reflexión también muy profunda que me inspiró fue, pero si eso de juntarnos entre generaciones se nos da de forma espontánea cuando nos une algo. Claro. En este caso una pasión, en este caso era jugar al pádel. Yo no me voy de vacaciones con ellos, ni salimos a la discoteca por la noche. Claro, es solamente una actividad, claro. Una actividad. Entonces, con Claudia, efectivamente, lo que pretendemos es que esta actividad sea el emprendimiento. ¿Por qué el emprendimiento? Llevamos más de 20 años dedicados a eso, digamos, claro. Que es... creo que soy mejor en emprendimiento que en pádel, ¿vale? Hay un tema con las instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos municipales o los gobiernos provinciales, en el caso de la estructura política argentina, que desde hace un par de años que vienen trabajando muy bien en todo lo que tiene que ver con el sector o con el ecosistema emprendedor. Crean direcciones al respecto, algunos con mayor o menor preponderancia que otros, pero cuando uno mira en sus estructuras de programas o de niveles de acercamiento hacia el sector emprendedor, mira que no está contemplado, por ejemplo, esto que estamos hablando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el emprendimiento más 50. Digo, ¿cómo tienen que hacer las instituciones desde tu experiencia para sumar también a este sector que es muy vital, que es muy pujante y que, por ejemplo, en la Argentina, según una encuesta de ASEA, que es la Asociación de Emprendedores de la República Argentina, más del 45% de los emprendimientos que nacen en la Argentina están contemplados, están desarrollados por personas más 45. Pero cuando vemos en las estructuras políticas, no están contemplados. O no estamos, para incluirme. No, sí, es cierto. Es cierto, aquí también, efectivamente, no hay un apoyo tan claro, tan dirigido. Uh-huh. Yo también tengo la sensación de que el emprendimiento básicamente es joven, uh-huh. Con lo cual claro. Quizá la mayor parte también de las ayudas, un poco también la narrativa, el discurso, uh-huh. Es como... está pensado, ¿no? Está quizás más centrado en los jóvenes. Desde el punto de vista político, ¿qué se podría hacer? Para apoyar el emprendimiento senior. Ahí hay un tema importante que tiene que ver con la fiscalidad. La fiscalidad, ahí habría que trabajar ese sentido, porque en algunos casos están las pensiones de jubilación, incompatibilidades, con lo cual quizás claro. Haya que trabajar, fomentar políticas con una fiscalidad más favorable para que los seniors, incluso si están jubilados, puedan ejercer, claro, ejercer el comercio. Sí, no, eso es importantísimo. Luego creo que otro aspecto importante es la mentoría específica y la formación también específica, uh-huh. Porque siempre se dice que no en todos los casos es real, pero es cierto que en muchos casos las personas más mayores, los seniors, se quedan algo más desactualizados y desde luego no tienen el nivel tecnológico que puede el manejo, ¿no? El nivel tecnológico, las últimas novedades, tendencias que han surgido. Eso vale claro. Para el marketing también. Claro. Entonces, yo creo que hace falta ahí una formación como más de actualización. De actualización. ¿No? Uh-huh. Seguro. Y luego, por último, también me parece importante visibilizar el emprendimiento senior. A Claudia y a mí nos
nos dieron una mención de honor en los únicos premios que yo conozco. Estoy bastante metida, creo, en el ecosistema. Estos son los premios más 50 en premio. Bien, iniciativas como estas son importantísimas porque al final se necesitan referentes y se necesita visibilizar el emprendimiento de los más 50. No solamente, no que sea un emprendimiento más, sino que creo que hace falta potenciarlo. Correcto. Silvia, te hago una consulta. ¿Has notado un incremento de emprendimientos más 50 de migrantes? Hablo porque acá hay una ola migratoria importante que la mayoría va a España, Italia y demás, de gente que tiene más 45 en adelante, que generalmente son profesionales, que saben que se van a buscar mejores horizontes, entre comillas, pero que cuando llegan a España o Italia no tienen, digamos, no todos pueden ejercer su profesión y la mayoría vemos que hacen emprendimientos. ¿Cómo lo notan ustedes allá? Sí, es cierto. Yo he tenido varios, de hecho, no tengo ahora los datos concretos de todo esto, pero en mi experiencia personal sí que he tenido varios emprendedores de América Latina, más 50, más 40, más 50. La situación efectivamente que has indicado perfectamente, es decir, claro, llegan. Me he encontrado una cosa curiosa también, porque hay un tipo de emprendimiento que es muy peligroso, que es el emprendimiento por necesidad. Claro. Es decir, cuando alguien emprende por necesidad, hay que tener mucho cuidado, porque te puede salir mal, muy mal. O sea, es como a veces una huida hacia adelante. Claro. Y a veces simplemente hay que pensar, si eso no es lo tuyo exactamente, pues a ver si encontramos otra salida. Pero luego yo me he encontrado algo curioso, como que estas personas más mayores que querían emprender, claro, tenían detrás una trayectoria, una experiencia, también de tantos emprendimientos en su país. Los argentinos sois, por ejemplo, siempre tenemos varios argentinos, mayores, jóvenes. Sois una nación emprendedora, tremendamente emprendedora. Bueno, nos quedan muchos temas sin duda para tocar con Silvia, porque es un tema muy largo, pero bueno, ya el tiempo se nos está terminando. Y el otro día veíamos en España que es justamente la Fundación Sabia, que recién la estabas mencionando, impulsan este Día del Trabajador Senior los 30 de abril. Ayer justamente conversando con Claudia decíamos, nos tenemos que poner este tema al hombro y ver si lo podemos llevar adelante aquí en Argentina, también con otras organizaciones en América Latina como CyberLac de Guatemala, que está visibilizando muy bien también todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo senior. Me gustaría que hablaras un poquito de ese tema, porque vi el otro día también en LinkedIn que estabas participando de una actividad relacionada. Sí, me parece una iniciativa fabulosa efectivamente de Generación Sabia. Llevan 5 años haciéndolo y es curioso también que escogieron el 30 de abril como Día del Trabajador Senior, justificándolo con es que los seniors hemos llegado antes. Como el 1 de mayo es el Día del Trabajador, pues los seniors hemos llegado antes, con lo cual el 30 de abril. Y va un poco en línea efectivamente con lo que comentábamos, es decir, en toda esa importancia que tiene visibilizar el talento profesional de los seniors y básicamente combatir la discriminación. Claro. Con lo cual es una iniciativa que tiene varias vertientes. Hay un manifiesto que se puede firmar para adherirse. Luego se pedían también compartirlo en redes sociales con el propio testimonio de una persona. Hoy ha habido una campaña también de famosos, de actores. José Luis Perales lo vi ahí entre medio de... También, ¿no? Sí, Maribel Verdú, en fin, actores, actrices, gente que a todos los conocemos. Y eso es muy importante para nosotros, porque es como
mira que, o sea, al final volvemos al tema de los referentes, ¿no? Claro. De que tú no eres una excepción o un bicho raro, ¿no? Que oye, que hay personas de 60, de 70, de 80, que hacen cosas, siguen haciendo cosas maravillosas. Y esto no nos debería extrañar. Exacto. Ojalá lleguemos a eso, ojalá. Así será. Ojalá. Bueno, Silvia, ha sido un gusto realmente tenerte hoy aquí en Entorno Pyme. Seguramente la volveremos a convocar, y porque los temas con los que tratás todos los días son parte de nuestra tarea diaria también, así que seguramente vamos a volver a tener un contacto. Muchas gracias por tu tiempo, y bueno, y esperamos que este temita que vamos sembrando día a día tenga frutos rápidamente. Muchas gracias a vosotros también, y enhorabuena por vuestro programa y por vuestra labor también tan importante. Muchas gracias. Gracias. Todo visibilizado. Exactamente. Gracias. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Bueno, así conversamos 11:05 minutos de la mañana con Silvia Mazzoli desde España, Puente Emprendedor y un montón de otros emprendimientos que ella encara, y fundamentalmente, y lo más importante de todo, sus mentorías, que apoya de alguna manera a todos los emprendedores que ella trabaja para que justamente tengan el éxito que tanto están buscando. silviamazzoli.es Exactamente. en la página web de .com la acabo de ver, que es silviamazzoli.com, Mazzoli con doble Z. Allí pueden encontrar un montón de materiales y toda la referencia de ellos. Y además el manifiesto que decía Silvia para poder firmar por el Día del Talento Senior está en Fundación Endesa.org. Allí ingresen, búsquenlo, porque allí está. Así que es muy interesante el tema que hemos tocado. Nos vamos. Vamos al corte. Rapidísimo, volvemos. Entorno Pyme, el programa que conecta a emprendedores y pymes con las herramientas para crecer.